Ok, vamos a iniciar de nuevo. Bienvenidos, queridos estudiantes, a este curso de actualización en metodología del estudio intelectual. La materia a llevarse a cabo será la de metodología, que estará a cargo de Gustavo Torres Groslim. Él es licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en Ciencias Políticas también por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en estudios latinoamericanos por la Universidad Juiz de Fora de Minas Gerais, Brasil. Tiene un diplomado en protección para las Américas por la Universidad Católica de Chile. Actualmente está tesinando la maestría en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Nacional de Asunción y doctorando en Educación en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Es coordinador del área de investigación, docente de la Cátedra de Metodología de la Investigación y Castellano del Instituto Técnico Superior de Formación en Política Electoral, IPEL. Querida doctora Alda Cardoso, directora académica de IPEL. ¿Sabes que no escucho el audio, Martín? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los cursantes. Realmente para nosotros desde el IPEL es una gran alegría poder empezar este nuevo curso y con el profesor que es de la casa, una persona muy conocedora del área que se va a desarrollar en esta primera parte, en este primer módulo. Así que agradezco al profesor que nos va a dar todos sus conocimientos, a transferirnos sus conocimientos, Gustavo Torres, y a vos, Martín, porque estás siempre ahí también apoyando el instituto y cumpliendo tu rol de coordinador de esta institución. A los cursantes les doy la bienvenida y les insto a participar activamente y aprovechar al máximo esta nueva oportunidad que se les brinda. Muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias, doctora, por las palabras de bienvenida. Querido profesor Gustavo, como ya he dicho, es un placer para mí presentarte. El aula es suya. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Martín. Muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes también para la señora directora, la señora Alda Cardosos. Muy buenas tardes para todos, para todas. Es un placer nuevamente estar participando de este módulo de metodología de la investigación. En primer lugar, es muy importante valorar un poco el esfuerzo que realizan todos y todas para participar de este tipo de capacitaciones. Esperemos que sea un espacio de aprendizaje significativo, que todos podamos aprender algo y principalmente en el tema que nos compete y que vamos a abordar el día de hoy y en lo sucesivo, que tiene que ver con la metodología de la investigación. El día de hoy justamente vamos a abordar este tema y vamos a colocar dos elementos que van a ser muy importantes. Tenemos como tenemos solamente 2 a 3 jornadas en las cuales vamos a tener la oportunidad de practicar un poco estos elementos básicos que tienen que ver con la metodología de la investigación. Hoy vamos a dar una clase teórica y al final de la clase voy a entregar unas orientaciones para directamente pasar a una fase más práctica que va a consistir en una tarea muy sencilla que nos va a ayudar a sistematizar un poco un proceso de investigación que vamos a tener la oportunidad de realizar entre todos los participantes y las participantes de este curso. Así que por mi parte les doy la bienvenida. Espero que podamos pasar una buena tarde compartiendo un poco algunas experiencias en el ámbito de la metodología de la investigación.
Si me tienen un poquitito de paciencia. Si me tienen un poquitito de paciencia, voy a organizar acá la presentación del día de hoy, pidiéndole ahí a Jonathan si es que está conectado acá, para que me habilite la pantalla de compartir. Muy bien, entonces este módulo va a versar, digamos, sobre los elementos principales del método científico. Vamos a analizar un poco las principales características, vamos a tratar de conceptualizar y al final, como les decía, vamos a abordar, digamos, algunas técnicas que tienen que ver con la investigación científica. Y al final de la clase voy a darles algunas orientaciones para la presentación de un trabajo que van a realizar, un trabajo grupal que van a realizar y que van a presentar en lo sucesivo también. Pero eso vamos a acordar en la parte final de la clase. Así que, como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre el método científico. Quería comenzar con este breve material audiovisual. Les pediría que presten atención de tal forma a que podamos contestar algunas preguntas que vendrán después. Así que les invito a ver este pequeño material audiovisual que aborda justamente algunos elementos fundamentales del método científico. Se le denomina ciencia al conjunto de conocimientos que se obtienen gracias a la observación, razonamiento y experimentación metodológica de hechos. Estas prácticas generan preguntas que luego construyen hipótesis que, Antes de continuar, ¿se está escuchando bien el material? ¿Se ve y se escucha bien? ¿Y alguien me puede dar de retorno? Se ve y se escucha Sí, bien. profe, se escucha Sí, bien, se ve perfecto, también. perfecto, se escucha bien. Excelente, excelente. Gracias, gracias. Muy amable. Se escucha bien. Probarse o no, devienen en principios, leyes y esquemas para generalizar resultados. La ciencia es el resultado de la curiosidad del hombre por conocer más sobre su entorno. Ejerce su curiosidad al poder ser observador, recolector e identificador de la realidad que lo rodea, describiendo sus características, dándoles nombres y descubriendo sus interacciones. El ejercicio de la curiosidad produce conocimiento y, por ende, razonamiento y argumentos racionales. La ciencia no es infalible ni estática. Por el contrario, es susceptible de estar en permanente revisión de los hechos, del descubrimiento de nuevos hechos y de nuevas condiciones que pueden modificar los resultados. Según esta concepción, se le puede atribuir entonces una serie de características a la ciencia, las cuales enumeramos a continuación. 1. Es fáctica. Se basa en hechos. Parte de los hechos y siempre vuelve a los hechos.
El científico debe respetarlos y distorsionarlos lo menos posible con su intervención, sin olvidar que los hechos en sí son cambiantes y que pueden sufrir modificaciones que deberán ser contempladas por el investigador. 2. Trasciende a los hechos. Va más allá de los hechos como tal, puesto que gracias a su análisis puede aceptarlos pero también descartarlos y utilizar nuevos que expliquen con mayor exhaustividad el objeto de estudio. El hecho científico no surge de una mera observación. También interviene la decisión del investigador para seleccionar los hechos que considera importantes, desechar los que no y plantearse hipótesis y teorías que arrojen luz sobre el tema investigado. 3. Es analítica. La investigación científica aborda uno a uno los problemas y trata de fragmentarlos, dividiéndolos en pequeñas partes que faciliten el estudio particular de cada una por separado. A medida que va logrando explicar cada segmento, va interconectándolos y también va explicando y recomponiendo poco a poco el todo. La ciencia estudia problemas parciales para lograr resultados generales. 4. Es especializada. Con el paso del tiempo y la ampliación del conocimiento, la investigación científica abarca cada vez aspectos más específicos susceptibles de estudio. Esto ha traído como consecuencia la interdisciplinariedad de la investigación, donde numerosas áreas de estudio se complementan y aportan sus saberes. Sin importar cuál o cuáles sean las disciplinas involucradas en la investigación, y aunque sean diferentes sus grados de desarrollo o complejidad, o manejen diversas técnicas, el método científico se aplicará rigurosamente a todas para conseguir los objetivos perseguidos. 5. Es clara y precisa. La ciencia se basa en estudios rigurosos que no admiten supuestos, opiniones ni entendidos. En la investigación científica, el registro de los datos o fenómenos debe realizarse con exactitud y los enunciados deben ser claros, así como sus resultados, sin olvidar jamás que siempre podrán ser falibles. Pero no debe dejar lugar a dudas, ambigüedades o malas interpretaciones. Esa es una de las principales cualidades de la ciencia, su claridad, su objetivo unívoco. 6. Es comunicable. Es un hecho que la intención y razón de ser de la ciencia es lograr comunicar sus principios y descubrimientos con el objetivo de lograr avances y cambios en su campo de estudio. El objetivo de una investigación es poder comunicar y compartir sus hallazgos. Si bien suele hacerlo en un lenguaje especializado que solo puede entenderlo aquel que esté capacitado para ello. 7. Es verificable. Esta característica es la que diferencia al estudio científico del pensamiento filosófico o de cualquier otro tipo de estudio. Toda investigación, entendida esta como observación, experimentación, etc., que arroja un resultado por primera vez, deberá realizarse muchas veces más para corroborar sus resultados. Solo entonces, los hechos podrán tomarse como verdades científicas que a la larga se convertirán en teorías, principios y leyes. Esto es lo que se conoce como conocimiento objetivo, que analiza y verifica los hechos a través de la observación y la experimentación. 8. Es metódica. Toda investigación que pretenda obtener resultados serios y verificables requiere obligatoriamente la elaboración y seguimiento exhaustivo de una metodología científica planificada y rigurosa. Este método incluye el planeamiento previo de cada paso a dar para lograr el resultado planteado en la hipótesis previa.
En esta planeación, el investigador utiliza técnicas que va perfeccionando constantemente y hasta podría recurrir de forma intencional a elementos y factores azarosos para observar si se suceden o no cambios en los resultados. Pero incluso estos recursos del azar deben estar previamente pensados. La seriedad en la aplicación de la metodología es lo que garantiza la veracidad de los resultados. 9. Es explicativa. Intenta explicar los hechos en términos de leyes y principios, es decir, mediante premisas comprobadas e irrefutables. Todo científico se plantea preguntas a responder. ¿Qué ocurre? ¿Cómo sucede? ¿Por qué sucede de esa forma? También intenta indagar si puede o no ocurrir de otra manera y por qué pueden o no suceder tales modificaciones. La respuesta a estas interrogantes es lo que permite que el conocimiento científico pueda generalizarse, difundirse y adoptarse como verdad. 10. Es predictiva. La ciencia no solo estudia hechos del presente, sino que gracias a ellos puede imaginar o deducir cómo fueron en el pasado y también puede predecir cómo serán en el futuro, luego del análisis del comportamiento y los hechos a través del tiempo. Esta característica de la ciencia es particularmente visible y muy útil. Por ejemplo, en la astronomía, donde pueden predecirse de manera más o menos acertada aspectos como el clima, lluvias, nevadas, sequías, los eclipses, los movimientos solares, los fenómenos naturales, etc., uniendo la observación actual con el estudio de los patrones históricos. La predicción siempre está sujeta a ser ajustada y perfeccionada, con lo cual se perfecciona también el conocimiento teórico. 11. Es abierta. No se establece limitaciones previas. Ningún campo de estudio está vedado para la ciencia y echa mano de cualquier recurso o conocimiento que pueda ayudar al avance de la investigación. La ciencia no puede concebirse en compartimientos estancos ni como verdades monolíticas. Por el contrario, un buen científico desconfía, refuta, erra y aprende constantemente. 12. Es útil. Precisamente por la rigurosidad y objetividad de sus métodos, la ciencia es útil y confiable para otros estudiosos y para la consecución final de verdades y resultados aplicables en la vida cotidiana. Tal es el caso de la tecnología que, según Bunge, no es otra cosa que ciencia aplicada. 13. Es sistemática. El conocimiento científico no es un cúmulo de ideas o estudios aislados e inconexos, sino un sistema interconectado que sigue rigurosos patrones de análisis y protocolos de experimentación que no pueden ser ignorados, alterados ni modificados en ninguna de sus etapas. 14. Es general. La ciencia busca, a través de su análisis y experimentación, tomar los resultados y generalizarlos a casos, grupos o áreas de estudio más amplias. El resultado de un estudio realizado de determinada forma y bajo determinadas condiciones puede extrapolarse a otros ámbitos, siempre que tenga las mismas o similares condiciones que el caso original. Esto es lo que permite que se produzcan leyes generales aplicables universalmente. 15. Es legal. El conocimiento científico tiene como una de sus funciones la búsqueda de leyes y la aplicación de las mismas. Estas leyes están bajo constante observación y perfeccionamiento. 16. Es empírica.
Esto quiere decir que se basa en la experimentación, en la comprobación de la teoría para poder aceptar como ciertos los enunciados teóricos inicialmente planteados. 17. Es objetiva. La ciencia está libre de prejuicios, valores o deseos y posee objetividad simple, ya que acepta los hechos tal y como son y no como desearía que fueran. Muy bien. Quizás vamos a recurrir un poco a los apuntes que eventualmente hicieron en torno a este pequeño y breve material. Y les quería preguntar entonces qué pudimos rescatar, lo más importante, por ejemplo, alguien que nos pueda decir qué es el método científico según pudieron entender. ¿Quién se anima a hablar? ¿Quién se anima a explicar? ¿Qué pudieron entender acerca de lo que es un método científico? ¿Alguien que se anime a contestar? ¿O alguien que nos pueda decir cuáles son algunas de las características que se mencionó en el material en torno al método científico? ¿Algún valiente o alguna valiente? ¿Profe, me escucha? Sí, adelante. Mónica. No, Vicenta Mercedes Cabrera. Adelante, Mercedes. Eh, Aquí son dos preguntas, ¿verdad? Con referente al trabajo anterior. Hablar de método científico, que es lo que nosotros tenemos que, cuando te hablamos de verificar todos los ensayos que tenemos, ¿verdad? Con el referente al trabajo que habíamos hecho, ¿verdad? Pero de un trabajo que justamente teníamos que tener en cuenta a través de la investigación que íbamos a hacer, ¿verdad? Tener en cuenta. No habla usted de los ejemplos, ¿verdad? Hacer sería lo enfático, no hacer, poner, verificar, eran 8, más o menos me recuerdo de 2, 3. Es así, ¿verdad? Todo es referente a la investigación. Excelente, excelente. Gracias, Vicenta. Vale. Profe, puedo ser Adelante. aparte de la clase, porque justo, como yo soy docente, ¿verdad? Ahora estoy profe de la feria mallorquín y quizás no voy a tener mucha conexión. Con Ajá. referencia, yo sé que no es el tema de hoy, ¿verdad? Nuestro trabajo, el que habíamos entregado, ese mismo trabajo práctico, la tarea que habíamos tenido, no tenemos nota, no tenemos una instrucción de qué pasó, en qué nos equivocamos, si no se nos volvió o tenemos que rehacer una cosa así, profe. Sí, podemos hablar eso después, Vicenta, porque ahora estamos abordando ya estamos en otro módulo, etcétera, pero así, a grosso modo, eso está ya encaminado. Muy Bueno, pronto. al final entonces nos va a dar. Dale, profe, gracias. Excelente. Pero está encaminado eso, Vicenta, no te preocupes. Solo que estuvimos esperando la entrega de algunos grupos un poco más rezagados. Ya. Quería aprovechar nomás, porque como le digo, estoy viajando y no tengo a veces poca señal, entonces quise aprovechar. Profe, pido la palabra. Excelente. Tiene la palabra Mónica, que tiene levantada la mano, y después creo que Ana está pidiendo también la palabra. Adelante, por favor, Mónica, y luego Ana. Sí, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas tardes. Tengo entendido el método científico es un proceso metódico y la descripción de los resultados con la finalidad de adquirir conocimientos de una materia. Y con relación a las características, podemos nombrar la fáctica, la analítica, lo verificable, entre otras cosas.
Excelente, excelente. Muchas gracias, Mónica, por tu aporte. Ana, luego Lilian y luego María José. Creo que las mujeres nos pusimos adelante, profe. ¿Algún varón le podemos dar la palabra? Le cedo mi palabra a algún varón. Excelente. Igual, Lilian, ahí tiene la mano levantada. Adelante, Lilian, y luego María José. Sí, profe. Lo que yo entendí, lo que es el método científico sería conjunto de conocimiento que va a través de la razón, experimento, a través de eso se formula la hipótesis que causa curiosidad del hombre y produce conocimiento y tiene una serie de características, así como se dijo, ¿verdad? Fáutica, trascendiente a los hechos, es analítica, es especializada, es clara y precisa. Es lo que yo entendí, no sé si estoy en lo correcto, profe. Excelente. Gracias, Lilian. Excelente tu aporte. Muchísimas A gracias. usted, profe. ¿Usted, María José? Buenas tardes, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo que yo entendí de lo que es el método científico sería como una herramienta de investigación que nos va a permitir generar un conocimiento más objetivo de la cuestión, ¿verdad? A ser investigada, ¿verdad? Por medio de algunas aplicaciones de serie de etapas y cosas así. Excelente. Bien, bien, sí, se ajusta, se ajusta. Muchísimas gracias, María José, por tu aporte. Muy bien, alguna valiente más por ahí que quiera hablarnos sobre el material que vimos, qué es el método científico, cuáles son sus características? Bien. Sí, adelante, adelante, por favor. Sí, algo que rescaté de que es el resultado de la curiosidad, recolecta e identifica la realidad que lo rodea, dice. Y entre los elementos que pude rescatar, por decir así, que es fáctica, que trasciende a los hechos, que es analítica, que es clara y precisa, comunicable, verificable, explicativa, predictiva, abierta, útil, sistemática, general, legal, empírica y es objetiva. Ya la explicación de cada uno. Pero esos Excelente, son los elementos. excelente. Muchísimas gracias, compañera. Muchísimas gracias por tu aporte. Bien, así como estamos diciendo, el método científico es un proceso que nos ayuda nos ayuda a llegar a un conocimiento, a un cierto tipo de conocimiento, ¿verdad? Generalmente cuando queremos conocer algo, recurrimos al diccionario, recurrimos a internet, recurrimos a los libros, recurrimos le preguntamos a alguien, ¿verdad? Es lo que hacemos cotidianamente, de hecho. Revisamos unos documentos que nos pueden permitir conocer algo que desconocemos, lógicamente, ¿verdad? Y ese es la gran motivación justamente de la ciencia, ¿verdad? Conocer algo que todavía desconocemos, ¿verdad? Por más de que ese algo que todavía no conocemos, ya la ciencia o los investigadores, las investigadoras ya se ocuparon y ya tienen un acúmulo, digamos, de conocimiento en torno a ese tema que yo quiero conocer. El hecho de que yo tenga curiosidad por llegar a ese conocimiento, por llegar a la verdad científica, me motiva a que yo inicie una serie de caminos, una serie de pasos en el marco de un camino para llegar a ese conocimiento, para conocer algo que yo en este momento desconozco, ¿verdad? Y bueno, para llegar a ese conocimiento, tengo algunos pasos que realizar y bueno, de lo que se encarga justamente el método científico es de ayudarnos a seguir esos pasos de manera sistemática, ordenada, metódica, como su nombre de hecho lo dice, y con algunas características como son las que vimos en el material y recordamos algunas a través de la intervención acá de las compañeras que muy amablemente nos ofrecieron esta síntesis y este refresh, digamos, en torno al material que pudimos observar.
básicamente eso es el método científico. Lógicamente que hay conceptos que vamos a ver enseguida, pero básicamente eso, y colocar y dar énfasis a que el método científico no es solamente, a ver, no es una herramienta demasiado compleja. El método científico no es una herramienta que solamente usan los científicos, sino son herramientas que todos, de hecho, utilizamos. Por eso le da un ejemplo de cuando desconocemos algo, pero queremos conocer, recurrimos a fuentes para informarnos o para conocer justamente lo que desconocemos. Si yo, a ver, yo quiero saber cómo el hombre llegó a la luna, ¿verdad? Desconozco totalmente. Entonces, un día yo me propongo, tengo tiempo, me propongo, entonces empiezo a indagar, empiezo a buscar, por ejemplo, material impreso, pueden ser libros, yo puedo recurrir a internet buscando informaciones, yo puedo recurrir a YouTube buscando material audiovisual, puedo recurrir a gente que tenga experiencia en torno a ese hecho, y así voy como dando pasos, ¿verdad? Aplicando un cierto método que me va a permitir a través de diferentes elementos, diferentes herramientas, me va a permitir, al final del día, me va a permitir decir, ah, esto era digamos, esto era lo que yo estaba buscando, esto era lo que yo desconocía y que tiene que ver con cómo el hombre llegó a la luna. Entonces, básicamente eso, el método científico lo aplicamos día a día en nuestra labor, digamos, en los oficios que desempeñamos. En nuestra casa usamos permanentemente el método científico para resolver problemas que se presentan en la casa. En la crianza de nuestros hijos usamos el método científico porque necesitamos tener cierta objetividad más allá de nuestras emociones también para resolver problemas. En nuestro ámbito de relaciones interpersonales también usamos el método científico desde el momento en que justamente buscamos objetivamente resolver situaciones que se nos presentan en la vida. Entonces, lo que quiero significar nomás es que el método científico no es propio y solamente de los cientistas, ¿verdad? De los científicos, sino de todas las personas que de alguna u otra manera queremos aplicar un método ordenado para llegar a un cierto conocimiento. Eso es básicamente el método científico. Tiene, lógicamente, varias características. Una de esas características, bueno, primero algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos que tienen que ver con esto que estamos hablando. A ver. En primer lugar, dice el diccionario de la lengua española, dice que es un modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. El diccionario, el Oxford English Dictionary dice, es un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición y experimentación, y la formulación y análisis y modificación de las hipótesis. Y finalmente Bunge, que es un gran cientista y metodólogo también, dice que donde no hay método científico no hay ciencia, ¿verdad? Algunos elementos nada más para compartir estos conceptos que tienen que ver con el método científico. Fíjense que hay una diferencia entre el método científico, perdón, y el conocimiento científico y el conocimiento común, y seguramente usted al ver este cuadro se van a dar cuenta que sí, efectivamente forma parte de nuestra vida cotidiana. El conocimiento científico es predominantemente objetivo. ¿Por qué? Porque observa el comportamiento de un objeto.
Esencialmente, eso significa ser objetivo, ¿verdad? Cuando observamos un objeto por fuera de ese objeto, lógicamente, y vemos cómo se va comportando, cómo se va modificando, cómo va actuando ese objeto de estudio. Ese objeto de estudio puede ser elementos de la naturaleza, pueden ser seres humanos, es decir, podemos observarle a una persona y sacar elementos objetivos de esa observación. Podemos observar el relacionamiento entre dos personas, podemos observar el comportamiento de un grupo de personas, podemos observar el comportamiento de la sociedad, en fin, un montón de elementos que podemos observar de manera objetiva. Bueno, entonces el conocimiento científico es predominantemente objetivo y el conocimiento común, es decir, el conocimiento que comúnmente tenemos nosotros es subjetivo, es decir, nosotros generalmente prevalece nuestras creencias, prevalece los valores que nos inculcaron, ya sea en la familia, a través de la cultura, a través de la religión, muchas veces también. Entonces esos son conocimientos, digamos, subjetivos que forman parte de nuestra subjetividad, ¿verdad? El conocimiento científico responde al cómo y al por qué, y el conocimiento común da respuestas solamente al cómo. El conocimiento científico es práctico y teórico, el conocimiento común es práctico, ¿verdad? El conocimiento científico es bastante preciso, el conocimiento común es inexacto, el conocimiento científico tiene un lenguaje técnico y el conocimiento común tiene un lenguaje común, lógicamente. El conocimiento científico es universal, el conocimiento común no es válido de forma universal, y esto en el sentido de que muchas veces, gracias a las investigaciones y a través de la observación de un objeto, supongamos que estamos observando el comportamiento de una persona, ¿verdad? En el caso de la ciencia médica o de la psiquiatría o de la psicología, cuando observamos el comportamiento de una persona, nos va a permitir elaborar leyes universales, es decir, pueden haber otras varias personas más que tengan, digamos, ese mismo comportamiento, lo cual nos va a permitir explicar, digamos, algunos fenómenos, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que el conocimiento científico es universal y que el conocimiento más común no es válido en forma universal. El conocimiento científico está basado en la comprobación, el común se basa en la creencia o la experiencia, que es lo que dijimos. El conocimiento científico está basado según un método científico también, es predictivo y el conocimiento común se adquiere al azar. Esta rueda de Wallace, acá lo que ustedes están viendo ahí en sus celulares, en su notebook, en su tablet, en lo que ustedes tengan acceso ahora mismo, es la rueda de Wallace, ¿verdad? Nos muestra un poco la relación que hay entre teoría y práctica, teoría y experiencia empírica, digamos, ¿verdad? Entonces, a partir de la teoría se puede establecer se pueden organizar deducciones. A través de esas deducciones se pueden elaborar hipótesis, y las hipótesis no son otra cosa sino una verdad que yo crea en ese momento. Yo puedo decir, bueno, el gobierno de Santiago Peña será un éxito, ¿verdad? Y la formulación negativa de esa hipótesis puede ser también, el gobierno de Santiago Peña será un fracaso, ¿verdad? O sea, estoy colocando sencillamente hipótesis que yo, a través de un proceso sistemático, deberé comprobar si eso es una verdad o es una falacia, ¿verdad? Entonces, de eso se trata un poco cuando hablamos de hipótesis. Se operacionalizan esos conceptos, se realiza un proceso justamente de recogida de información, de datos que sustenten nuestra hipótesis, se interpretan esos datos, y justamente uno de los trabajos que vamos a realizar tiene que ver con estos elementos más básicos del método de investigación, que tiene que ver con la recogida y la interpretación de datos, ¿verdad? Que después les voy a mostrar.
a partir de esa interpretación de esos datos que recogemos de forma concreta, de forma práctica, y aplicando algunas técnicas que forman parte de este camino metodológico, se pueden realizar generalizaciones empíricas y se contrasta con la hipótesis. Es decir, yo en un momento determinado consideré una hipótesis, y gracias a esta recolección de datos, la interpretación y a esas generalizaciones empíricas, yo puedo contrastar si esa hipótesis es válida o esa hipótesis es inválida. Y a través de eso puedo también aplicar un método más inductivo, de abajo hacia arriba, para llegar y generar nuevos conocimientos, que es justamente uno de los objetivos que tiene la ciencia y el método científico, que es generar nuevos conocimientos, generar aportes para el debate, generar algo nuevo, ¿verdad? Cuando hablamos de metodología de la investigación, hablamos de un proceso también que nos ayuda a generar algo nuevo. Por eso se combate, por eso el esfuerzo de la academia justamente está, digamos, apunta a que cada vez más seamos más rigurosos en el proceso de elaboración de trabajos, en el proceso de elaboración de implementación de procesos de investigación, porque tenemos actualmente una guerra y una batalla bastante dura con, por ejemplo, toda la información que está ahí colgada en Internet, que la gente sencillamente lo que hace últimamente es copiar y pegar, ya no quiere fundamentar, ya no quiere entender los conceptos, ya no quiere citar las fuentes, ya no respetan a los autores que hicieron todo un esfuerzo para, digamos, llegar a ciertas conclusiones en torno a un tema determinado. Y también, si bien es cierto, aportan ciertos elementos y forma parte del avance de la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial, quienes tengan experiencia con relación, por ejemplo, al más conocido, que es el ChatGPT, sabe que ahí están, digamos, es como un oráculo, ¿verdad? Es decir, yo le pregunto cualquier cosa al ChatGPT y tiene la facilidad de, a través de sus algoritmos, extraer la información precisa que yo necesite. Por tanto, yo puedo hacer trabajos académicos incluso con el ChatGPT, que es un peligro también. ¿Por qué? Porque no me ayuda a avanzar, no me ayuda a elaborar, no me ayuda a crear algo nuevo, ¿verdad? Entonces, son riesgos y son desafíos que tiene la ciencia en torno a justamente avanzar en torno a motivar a que más personas puedan convertirse en científicos, convertirse en investigadores y sumarse justamente al apasionante mundo de la investigación. Fíjense que el método científico está basado en dos pilares. Un pilar es la reproducibilidad y el otro es la refutabilidad. ¿Por qué uno de los pilares fundamentales del método científico está fundamentado en la reproducibilidad? Porque tiene que tener, tiene la capacidad de repetir un determinado experimento. Cualquier investigación puede ser repetido, ¿verdad? Cualquier experimento que yo realice debería de poder ser repetido por cualquier persona, ¿verdad? Ese es un principio, una base, digamos, del método científico. Y la refutabilidad es que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falseada. Lo que yo coloco como resultado de una investigación debería de poder ser refutada y falseada. Es decir, alguien posterior al planteamiento que yo realice, supongamos que yo aborde un tema, la participación electoral de los compatriotas residentes en el extranjero. Bueno, llegué a la conclusión de que
la baja participación de los compatriotas paraguayos, de los connacionales residentes en el extranjero, se debe a que no reciben información concreta en torno a los procesos electorales y por eso hay mucha abstención, muy baja participación, ¿verdad? Entonces yo llegué a esa conclusión a través de la aplicación del método científico. Entonces, lo que dice la refutabilidad es que cualquier otro autor, cualquiera que pueda realizar el mismo procedimiento, pueda refutar esa idea que yo tengo. Entonces, no es una verdad absoluta, sino que está en permanente movimiento, como todo el conocimiento y como toda la realidad, lógicamente. Algunos objetivos del método científico: alcanzar el conocimiento cierto de los fenómenos. Lo que queremos es conocer esos fenómenos, entender bien por qué pasa, ¿verdad? Cuáles son sus características, cuáles son sus elementos, pero conocer, ¿verdad? Descubrir la existencia de procesos objetivos y sus conexiones internas y externas, ¿verdad? Esos son elementos, son las características que tienen el objetivo, digamos, del método científico. Y estas son las características. En primer lugar, que es un método teórico, pero basado en la práctica, ¿verdad? En elementos empíricos que nos permitan teorizar. Mi punto de partida generalmente y lógicamente tiene que ser la práctica, ¿verdad? Y apoyar lo que yo descubro, lo que yo estoy indagando o lo que yo estoy desarrollando como tema a través de la teoría, es decir, de conocimientos ya elaborados sobre el mismo tema que me ayuden a comprender mejor ese tema que estoy investigando. Es sistemático porque tiene sentido de orden y disciplina y busca garantizar un nivel aceptable de reproducibilidad y validez. Es a la vez inductivo y deductivo. Tiene una base empírica porque emplea la observación directa, que es lo que decíamos, ¿verdad? No podemos escribir teoría si es que no realizamos un proceso de observación directa que nos permita entender los fenómenos o entender el comportamiento de los fenómenos para poder explicarlos y para poder llegar a una conclusión certera. También emplea el examen crítico porque se somete los resultados a la prueba empírica, se halla sujeto a una revisión permanente y los resultados no son nunca definitivos, como dijimos, ¿verdad? Siempre mi investigación o la conclusión a la que yo llego siempre va a estar, digamos, sujeto a ser refutado, ¿verdad? Por eso el método científico también, como hace rato hacíamos un ejemplo de qué manera el método científico nos ayuda en la vida cotidiana o en nuestro quehacer cotidiano. Bueno, nos ayuda a entender que todo lo que hacemos está sujeto a crítica y que no podemos hacer prevalecer mi subjetividad con relación a las críticas. ¿Y qué significa eso? Sencillamente saber escuchar las críticas. El método científico también nos ayuda a saber escuchar las críticas, a hacer ese ejercicio de refutar las críticas sin atacar eventualmente a quien me critica, ¿verdad? Esos son elementos que me ayudan a, digamos, elementos del método científico que me ayudan en mi cotidianidad, ¿verdad? Es circular porque existe una interacción continua entre la experiencia y la teoría, es decir, entre la práctica y la teoría y la práctica, ¿verdad? Se van siempre de la mano. Estos son algunos de los presupuestos del método científico y que son fundamentales, ¿verdad? En primer lugar, tienen un orden porque los fenómenos en la naturaleza ocurren dentro de un orden. Hay una lógica en la mayoría, yo diría que en más del 99% de los fenómenos que se dan en la sociedad existe una lógica y esa lógica es la que determina, digamos, el comportamiento de muchos de los fenómenos que hoy día ya están
absolutamente explicados, o por lo menos hacen que nos acerquemos lo más posible al conocimiento de ciertos fenómenos. El determinismo, porque aceptamos que cada observación está determinada por un acontecimiento anterior, y así sucesivamente. Es decir, un hecho que ocurre en un momento o en este momento, en el momento presente, generalmente tiene una explicación en el pasado. Y ese es el esfuerzo que el científico tiene que realizar para entender ese fenómeno y para que pueda comprender de qué manera puede evolucionar ese fenómeno. La comprobabilidad, porque cada interrogante en un proceso puede ser explicado y comprobado, ¿verdad? Que es como ya habíamos hablado justamente sobre este tema en particular. Basándonos en estos elementos, existen algunos requisitos justamente del conocimiento científico. Uno tiene que ver con el empirismo. El empirismo, ¿qué es el empirismo? El empirismo es el conocimiento real, objetivo de las cosas. No el conocimiento que adquirimos a través de la práctica, a través de la experiencia, a través de la observación. Otro elemento es la repetibilidad, que es la capacidad de que un elemento, que un fenómeno pueda ser confirmado al ser repetido, ¿verdad? Por eso, un método científico o el conocimiento que es adquirido necesariamente puede ser repetido sin que esté en duda, digamos. Generalmente, a veces, lo que ocurre es que se puedan inventar cosas, por ejemplo, para hacerlos pasar como hallazgos científicos. Bueno, entonces cuando uno repite esos pasos, puede confirmar o no que realmente es válido, digamos, ese conocimiento nuevo, ¿verdad? La aceptabilidad, cuando el investigador supone la aceptación de lo publicado anteriormente. La publicidad, que son los descubrimientos que deben darse a conocer. Y aquí llegamos un poco a estos elementos que nos van a orientar justamente al trabajo que vamos a realizar. Si me permiten un segundito. Si me permiten. Disculpen. Fíjense que entre las técnicas son los caminos, digamos, que las herramientas que vamos a utilizar con relación a los pasos que inicialmente tenemos que realizar para llegar a ese conocimiento del cual estamos hablando, ¿verdad? Y algunas de esas técnicas quería presentarles y a la vez decirles que prestemos particular atención porque algunas de estas técnicas vamos a utilizar para hacer un trabajo entre todos, vamos a hacer un trabajo grupal que le voy a presentar al final de esta clase. Algunas técnicas del método científico que son procedimientos, que son pasos que necesitamos realizar para construir nuevos conocimientos, tienen que ver con, digamos, el método inductivo, que es el razonamiento que conduce a partir de la observación de casos particulares a conclusiones generales. Es el método inductivo. La inferencia es de abajo hacia arriba. Por ejemplo,
Una estructura de razonamiento inductivo es de abajo hacia arriba, ¿no? La inducción es de abajo hacia arriba. Generalmente es de la práctica hacia la teoría. Y el método deductivo es de la teoría hacia la práctica, digamos. Entonces, un ejemplo de estructura de razonamiento del método inductivo. He visto un pájaro que vuela, ¿no? He visto otro pájaro que también vuela. Los pájaros vuelan. Entonces, la inferencia es de abajo hacia arriba. El razonamiento inductivo, entonces, se conduce, es el que está conducido a partir de la observación de casos particulares hacia conclusiones generales. ¿Y cuál es la diferencia con el método, con la técnica y el método deductivo? Que es un proceso de investigación que utiliza un tipo de pensamiento que va desde el razonamiento más general y lógico, basado en leyes o principios, hasta un hecho concreto. Fíjense que en el caso del método deductivo, la inferencia es de arriba hacia abajo. Por ejemplo, un ejemplo de estructura de razonamiento deductivo. Los pájaros son aves. Los pájaros vuelan. Las aves vuelan, ¿verdad? Es una estructura que parte de un razonamiento más general, que los pájaros son aves, ¿verdad? Un razonamiento general y lógico, lógicamente, ¿verdad? Y vamos bajando, digamos, ¿verdad? A partir de ese conocimiento general vamos bajando hacia una deducción. Los pájaros son aves, los pájaros vuelan, las aves, por tanto, vuelan. Eso es un poco el ejercicio del método inductivo y del método deductivo. Está también el método hipotético deductivo, que es el único método con el que se puede obtener información científica aplicada a las ciencias formales principalmente, las matemáticas, la lógica, y está basado en la observación, la hipótesis, la experimentación y la construcción de teorías. La técnica analítica, que es un proceso más cognoscitivo, que descompone un objeto en partes para estudiarlas en forma aislada. El método sintético, que integra los componentes de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. Esto solamente, a grosso modo, más para un conocimiento teórico, ¿verdad? El histórico comparativo, el método cuantitativo, que se contrapone al método cualitativo. El cuantitativo, ¿por qué? Porque usa recolección de datos para probar una hipótesis. O sea, yo tengo que recoger datos concretos de la realidad para probar esa hipótesis que yo eventualmente estoy colocando como una verdad, de mi verdad como punto de partida, ¿verdad? Con base a una medición numérica, se utiliza análisis estadísticos para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. El método cualitativo utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Justamente el ejercicio que vamos a realizar tiene que ver con la aplicación del método cuantitativo y la aplicación del método cualitativo, pero ya enseguida les voy a mostrar. Estas son las etapas del método científico, ¿verdad? En primer lugar hay que definir un problema. Muchas veces la gente cree que hay que empezar a leer libros, hay que empezar ya a investigar, hay que ir a hacer una encuesta, hay que ir a hacer esto o lo otro. Lo más importante en el método científico, cuando uno va a hacer un trabajo científico, es definir muy bien el problema. ¿Cuál es el problema que vamos a abordar? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? ¿Cuál es el conocimiento al cual quiero llegar? Ese es un poco el primer paso para la realización de un trabajo científico. Luego formulamos una hipótesis, que es un razonamiento deductivo, es decir, con los conocimientos hasta donde yo sé, ¿verdad? Realizo una hipótesis que no es otra cosa que una verdad que yo sostengo al inicio de la investigación, que después va a ser refutada o no, o confirmada, ¿verdad? Y posteriormente, recién el tercer paso es ir a recoger datos y analizarlos
de tal forma a comprobar o refutar lo que yo tengo como hipótesis. El cuarto paso es la confirmación o el rechazo de esa hipótesis. El quinto es la presentación de los resultados, ¿no?, de mi investigación. Y el sexto paso es la presentación de las conclusiones a las cuales llegué. Haciendo todo este camino, yo llegué a la conclusión de, ¿verdad? Y eso es lo que coloco en la sexta parte del trabajo, de cualquier trabajo científico, que es donde coloco las conclusiones, es decir, los hallazgos que le decimos, lo nuevo que encontré acerca del tema, ¿verdad? El descubrimiento, digamos, de algo que para mí era totalmente desconocido. O sea, ¿cuáles son mis conclusiones? Las etapas del método científico, explicado brevemente solamente, ¿verdad? Como les decía, la definición y el planteamiento del problema, donde hacemos una pregunta, una gran pregunta, ¿verdad? Una gran pregunta en torno a lo que yo voy a investigar, ¿verdad? Y esa pregunta no tenemos respuesta ahora mismo. Al inicio de la investigación no tenemos la respuesta y esa respuesta es la que vamos a ir a buscarla, ¿verdad? Por eso es muy importante entender esto justamente, ¿verdad? El primer paso para cualquier investigación es plantear un problema que queremos conocer, un problema que queremos resolver, un problema al cual queremos llegar, ¿verdad? A partir de la observación surge un problema o una pregunta que quiere resolverse. Por ejemplo, ¿por qué hay contagio de anthrax cuando no hay un individuo que inicie el contagio? Es una pregunta que yo desconozco total y absolutamente al inicio de mi investigación y que yo voy a hacer un esfuerzo para conocer, ¿verdad? Para entender por qué hay un contagio de anthrax cuando no hay un individuo que inicie el contagio. Luego hago la formulación de la hipótesis, que es lo que decíamos, ¿verdad? La verdad provisoria, la verdad, la que yo creo que es la verdad al inicio de lo que yo estoy comenzando a investigar. O cómo yo explico el problema a la luz de lo que yo sé, digamos. Lo poco o lo mucho que sé, lo coloco como hipótesis. Se pueden formular como objetivos o resultados que se quieren conseguir. Por ejemplo, el bacilo o una parte de él sobrevive fuera de un huésped, ¿verdad?, que es un ser vivo infectado, ¿verdad? Lo que yo creo que sucede. Luego, en la tercera etapa, como dijimos, es la recogida y el análisis de datos, que es la comprobación empírica tras la recogida de datos, y es la etapa más específica de cada técnica concreta del método científico. Ahí puedo aplicar el método cuantitativo, que es utilizando, que lo aplico utilizando herramientas estadísticas. Por ejemplo, empresas que realizan investigaciones de mercado y demanda basadas en datos históricos. El método cualitativo, que son muy útiles para conocer las experiencias, las opiniones, las emociones, las observaciones de las personas que estamos investigando, ¿verdad? El método cuantitativo es, como su nombre lo dice, está basado en datos concretos, reales, medibles. Se pueden presentar de forma numérica, se pueden numerar, hay números concretos, hay porcentajes que se pueden presentar. Y el método cualitativo está basado en buscar un poco la calidad de la información, en el sentido de que yo con una entrevista puedo acercarme a una persona o a un grupo de personas y hacerle ciertas preguntas, o a expertos y hacerle ciertas preguntas que me van a permitir obtener información de calidad que me va a ayudar en mi proceso de investigación. Luego se hace la confrontación de esos datos con la hipótesis y se construyen conclusiones y se llega a la generalización de los resultados. Si los datos avalan la hipótesis, será confirmada. En caso contrario, se concluirá que en las circunstancias contempladas, la hipótesis no ha sido confirmada y se volverá a la segunda etapa proponiendo una nueva y coherente solución al problema.
Estos son algunos de los elementos que forman parte de las técnicas. Algunas técnicas concretas, la entrevista, por ejemplo, técnicas de recolección de datos. La entrevista, por ejemplo, es un método cualitativo, ¿verdad? Para aplicar dentro de un método cualitativo, que es sencillamente, ustedes saben lo que es una entrevista, es formular preguntas a una persona o a varias personas desde una comunicación interpersonal. Es decir, nos sentamos y hablamos con esas personas. Pero desde el punto de vista del método científico, yo tengo que elaborar una lista de preguntas. Esas preguntas tienen que ser precisas, tienen que ser concretas, de tal forma a que yo pueda obtener la información que estoy buscando y no preguntar por preguntar nomás, ¿verdad? Yo me voy preparado, yo tengo mis preguntas, sé lo que tengo que preguntar y sé lo que estoy buscando obtener de la persona entrevistada. Entonces, yo hago esas preguntas y busco obtener esa respuesta que yo estoy buscando. Puede ser cara a cara o últimamente, como se dan las cosas, también puede ser de manera telefónica, puede ser videollamada, etcétera, que está muy utilizado últimamente. Otra técnica es la observación, es decir, en forma directa y sencilla, obtener datos de primera mano a través de la observación. Yo puedo observar ciertos fenómenos, ¿verdad? No es intrusivo. ¿Por qué? Porque yo puedo observar por fuera de ese fenómeno, no hace falta que me involucre, ¿verdad? Yo puedo hacer una observación perfectamente, por ejemplo, comportamiento de los transeúntes en la avenida Eusebio Ayala y choferes del Chaco, o médicos del Chaco, ¿verdad? Entonces yo puedo colocarme en esa esquina y hacer una observación directa. Estoy observando el comportamiento de los transeúntes de una hora a tal, en un lapso de 2 horas, y eso me va a ir sacando conclusiones en torno a el comportamiento de esos transeúntes. Es útil para conocer el comportamiento de un objeto de estudio de forma más directa, por un periodo de tiempo, y se registra en un diario de campo. Los cuestionarios y encuestas también son técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿verdad? Y ahí es muy importante entender que existe el cuestionario abierto y el cuestionario cerrado. En el cuestionario cerrado generalmente hablamos de la encuesta, ¿verdad? Que es cuando tenemos una serie de preguntas, pero ya le damos opciones en las respuestas a nuestros encuestados. Es decir, no pueden opinar y no pueden explayarse libremente o abiertamente sobre la pregunta que, digamos, les hicimos. Y el cuestionario abierto habla de preguntas que dejamos, justamente se llama abierto porque le hacemos preguntas de tal forma a que se explayen, a que no respondan solamente sí o no, ¿verdad? Que es el caso del cuestionario cerrado, sino que le hacemos preguntas en torno a cuál es su opinión en torno a al uso de las máquinas de votación en las últimas elecciones. Entonces, esa persona a la cual va dirigida mi pregunta en forma abierta, a través de un cuestionario abierto, puede explayarse en torno al tema que yo le acabo de preguntar, ¿verdad? Sin embargo, si yo le digo, ¿está de acuerdo con el uso de máquinas de votación? ¿Sí o no? Entonces, solamente le doy una u otra opción, ¿verdad? Entonces, estamos ante un cuestionario cerrado. El focus group o grupo focal es una técnica muy utilizada también para conocer percepciones de opinión, ¿verdad? Percepciones en torno a un tema determinado. Le reunimos a un grupo de personas, digamos, significativas en torno o que sean de grupos diferenciados para conocer la opinión sobre, supongamos, le reunimos a un representante del sector indígena, a otro del sector campesino, a otro del sector urbano,
a un representante de un partido político y a un vendedor ambulante, ¿verdad? Entonces le sentamos en un espacio común y yo como entrevistador tengo mi grilla de preguntas y les voy haciendo algunas preguntas para que contesten todos y todos puedan tener una visión, o para que yo pueda obtener una visión desde diferentes perspectivas en torno a un tema. ¿Cuál es la opinión? Si yo pregunto sobre el uso de las máquinas de votación, y bueno, probablemente el vendedor ambulante me va a decir una percepción, el campesino otra, el indígena otro, el trabajador acá de urbano otro, y así sucesivamente. Entonces, para eso sirve un focus group, ¿verdad? Generalmente no más de 10 personas, de tal forma que pueda obtenerse información de calidad a la hora de la recogida de datos, ¿verdad? Y está también la revisión documental, ¿verdad? Que es un poco, para no irnos a otro ejemplo, qué documentos existen y avalan el uso de máquinas de votación, por ejemplo. Y ahí podemos recurrir a legislación vigente, a reglamentaciones que pueden estar dentro de la justicia electoral, de los juzgados, de los tribunales, etcétera, que puedan, digamos, darnos mayor información en torno a el uso de las máquinas de votación, por ejemplo. Entonces, esa es la revisión documental, que yo pueda revisar documentos que me permitan conocer y profundizar un tema de tal forma que me ayude a llegar a la conclusión sobre el tema que yo estoy investigando. Fuentes abiertas y bases de datos, básicamente es la colecta de datos de fuentes de información pública y privada, que pueden ser institucionales, las páginas gubernamentales, las universidades, organizaciones e instituciones sin fines de lucro, plataformas de base de datos gratuitas, revistas especializadas que podemos consultar, ¿verdad? Y que tienen información abundante sobre el tema que yo estoy abordando en mi proceso de investigación. Se puede también, como instrumento, como una técnica, se puede monitorear redes sociales para entender el comportamiento de cierto tipo de público, de ciertas edades, que puede estar discriminado por sexo, por edades, ¿verdad? En fin. Y bueno, básicamente consiste en obtener datos de redes sociales que puedan permitirnos llegar a obtener información valiosa en torno al tema que yo estoy investigando. El tracking o análisis de sitios web también es una técnica muy corriente, muy común últimamente. Para terminar esta parte más teórica, considerar y tener siempre presente que el método científico es el estudio empírico, que es sistemático, es controlado, es crítico, que tiene hipótesis que intentan explicar presuntas relaciones entre varios fenómenos. Es un proceso objetivo, explicamos lo que implica la objetividad, que sencillamente es cuando nosotros como sujetos nos apartamos de un objeto para estudiar y analizar. Nos apartamos de ese fenómeno para poder observarlo de manera objetiva, justamente, sin que esté involucrado mis creencias, mi religión, mi punto de vista, mi pensamiento, ¿verdad? Muchas veces, a través del método científico, incluso yo puedo refutar muchas de las ideas que yo tengo actualmente y que incluso me hacen sentir cómodo, ¿verdad? Hasta que llego a una verdad que me ayuda a entender mejor, digamos, ciertos fenómenos. En un mundo, no voy a decir globalizado, pero sí donde abunda la información sin fuentes, abunda la información sin ser verificada, es un mundo bastante peligroso para todos, para nosotros, para nuestros hijos, para las generaciones futuras. ¿Por qué?
porque, como se dice, es un mundo de la posverdad. Es decir, ya no interesa la verdad, no interesa si una información es verdadera o es falsa, ¿verdad? Y eso es bastante peligroso para nuestras sociedades, para nuestras democracias, porque necesitamos cada vez más justamente fortalecer ese espíritu científico en la academia, ese espíritu científico en los estudiantes, ese espíritu científico en la ciudadanía, de tal forma que esté permanentemente en alerta en torno a informaciones que circulan en las redes sociales, en el WhatsApp, bueno, en el entorno, y que no están de ninguna manera verificadas, ¿verdad? Y que sin embargo la gente los consume, información que consume la gente sin saber si esa información es verdadera o si es falsa. Las etapas del método científico: la definición del problema. Siempre primero hay que definir un problema. La formulación de la hipótesis como segundo paso. La recogida y análisis de datos como tercer paso. La confirmación o rechazo de la hipótesis. La presentación de los resultados de la investigación y las conclusiones a las cuales llegué, es decir, los aprendizajes a los cuales llegué a través de la aplicación justamente del método científico. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. ¿Algún valiente o alguna valiente que quiera opinar, que quiera hacer alguna pregunta? Muy bien. Profe, Adelante. sobre el tema de nuestro, o sea, el tema que vamos a elegir, usted nos va a dar ya un parámetro sobre qué vamos a estudiar para el trabajo final. Sí, ahora justamente le voy a presentar el trabajo que vamos a realizar. Vamos a hacer lo siguiente. Muchas veces en estos cursos o clases de metodología queremos hacer cosas muy complejas, ¿verdad? Yo particularmente no soy partícipe de eso. Creo que lo más importante es que por lo menos un 30% de cada camada que participa en los grupos se interese realmente en la investigación. Y a veces antes que motivarles y antes que interesarles en la investigación, le hacemos correr a la gente, ¿no? Entonces, yo les quiero proponer hacer un trabajo bastante sencillo, pero que nos va a ayudar a activar un poco nuestro lado científico, ¿verdad? Y que consiste básicamente en lo siguiente, ¿verdad? A ver, vamos a realizar dos, como les decía, vamos a aplicar el método cuantitativo y el método cualitativo a través de dos instrumentos, dos herramientas de investigación. Una herramienta es la encuesta, ¿no? Y la otra herramienta es la entrevista. La entrevista es una parte del método más cualitativo, ¿verdad? Porque no es lo que vamos a obtener de una entrevista no es tanto numérico, medible, etcétera, sino es obtener información de calidad. Y en la encuesta sí. Las preguntas que hagamos en la encuesta sí nos puede permitir, digamos, hacer un resumen de los resultados de esa encuesta de forma numérica, ¿verdad? Sacar porcentaje, ¿verdad? Si yo le pregunto a un grupo de gente, bueno, ¿cuál es su percepción acerca del, para no irnos a otro ejemplo, acerca del uso, acá mismo uno de los temas es, ¿cuál es su percepción acerca del uso de las máquinas de votación, ¿verdad? Entonces, yo puedo colocarle 5 opciones, ¿verdad? 5 opciones de esa encuesta. Me parece que no ayuda al proceso de votación. Pongo nomás, estoy usando cualquier frase, digamos.
no ayuda al proceso de votación, entorpece el conteo de votos, apaña, digamos, el fraude, lo que sea, ¿verdad? Voy colocándole opciones, ¿verdad? No quiero ahondar demasiado porque no quiero direccionar, digamos, nada de lo que ustedes van a hacer. Pero al lanzar una pregunta en una encuesta, yo le tengo que dar unas cuantas opciones. Entonces, los encuestados me van a responder una opción u otra. Y eso me va a ayudar a que yo posteriormente diga, bueno, el 60% de los encuestados respondió que el uso de máquinas es altamente positivo. El 20% respondió que es dañina para la democracia. El 5% no sabe, no responde, ¿verdad? Y el otro 5% no entiende, no sabe lo que es una máquina de votación, ¿verdad? Evidentemente es porque nosotros le dimos esas opciones. Entonces es un método cuantitativo. Estoy dimensionando, estoy cuantificando resultados que están dentro de una encuesta. Bueno, como les decía, vamos a hacer encuestas y vamos a hacer una entrevista, ¿verdad? Nosotros, gracias a la ayuda también de los chicos de informática, ahí en el instituto, y todos los amigos y amigas que trabajamos ahí, todos los colegas, hemos elaborado unos grupos de trabajo, ¿verdad? Esos grupos de trabajo, que enseguida les voy a presentar, ustedes van a tener la oportunidad de, en primer lugar, crear un grupo de WhatsApp provisorio. Yo sé que es bastante tedioso eso, ¿verdad? Pero es provisorio solamente a los efectos de trabajar en forma grupal. Cada grupo va a alguien va a crear un grupo de WhatsApp, grupo 1 de trabajo de metodología de la investigación, grupo 2, grupo 3, etcétera. Los chicos de informática, Jonathan me informó que el grupo de WhatsApp general en donde están ustedes, todos los participantes del grupo, va a estar abierto, va a estar habilitado para que puedan coordinarse a partir de las 6 del día de hoy hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Que es solamente para que puedan coordinar algunas cosas, la creación de estos grupos de WhatsApp de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, van a poder coordinar desde las 6 hasta las 9 de la noche. Entonces va a estar ahí a disposición, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es, a partir de que ustedes conozcan en qué grupo están, va a ser crear un grupo de WhatsApp e invitarle a todos los que están. Vamos a suponer que yo soy el grupo 1. Bueno, yo creo el grupo de WhatsApp del grupo 1, comparto el link en el grupo general y digo, bueno, todos los que están en el grupo 1, por favor, si pueden sumarse a este grupo. Me aparto, ya tengo mi grupo y ahí empiezo a trabajar y a elaborar esto que voy a presentarles ahora. Lo que vamos a hacer son dos cosas. Cada grupo ya tiene asignado qué es lo que va a realizar. Estos son los temas que vamos a abordar y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Vamos a realizar encuestas. Vamos a hablar primero de las encuestas. A quienes le toque realizar encuesta, van a realizar una encuesta a al menos 20 personas. ¿Verdad? Al menos 20 personas. Si quieren, ustedes pueden hacerlo a más personas. Uno de los temas va a ser una encuesta de percepción ciudadana sobre el uso de máquinas de votación. Acá tienen asignados que tiene que ser entre 8 a 10 preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Que el grupo tiene que elaborar 8 a 10 preguntas con sus respuestas, con sus opciones, lógicamente, ¿verdad? A otro grupo le va a tocar encuesta sobre nivel de satisfacción ciudadana con los resultados de las últimas elecciones generales. Entre 8 a 10 preguntas tienen que elaborar. A otro grupo le va a tocar una encuesta sobre la calidad de los políticos en Paraguay, que es una encuesta de medir un poco la calidad, una encuesta de opinión sobre la calidad de los políticos en Paraguay, entre 6 a 8 preguntas.
A otro grupo le va a tocar una encuesta sobre percepción ciudadana en torno al gobierno electo, ¿verdad? ¿Qué opina sobre el gobierno electo? Le tengo que dar las opciones. Es bueno, malo, mediano, bajo, pésimo, ¿verdad? En fin. Y una encuesta de percepción ciudadana sobre el nivel de credibilidad de la democracia. Entre 6 a 8 preguntas tiene que elaborar ese grupo, con sus opciones, lógicamente. ¿Qué es lo que van a hacer? En la segunda clase, que es el próximo viernes, todos, de hecho, el grupo de trabajo de las encuestas y las entrevistas, todos tienen que presentar en un PowerPoint, y esto quiero que me atiendan muy bien porque no tenemos mucho tiempo y acá lo peor que nos puede pasar es que no saquemos puntos por algo que la verdad es bastante sencillo, muy sencillo. Tenemos una semana para básicamente escribir preguntas. O sea, es muy sencillo lo que vamos a hacer hasta ahora, hasta la próxima clase. Vamos a traer el objetivo general y objetivos específicos de la encuesta, que ustedes la van a trabajar. Un breve análisis de la población a ser encuestada, básicamente, no es algo extenso. En un PowerPoint así cortito nomás van a presentar. En 5 minutos ya tienen que presentar todo esto, ¿no? Bueno, me tocó a mí el grupo, una encuesta sobre el nivel de satisfacción ciudadana con los resultados de las últimas elecciones generales. Correcto. Un análisis breve de la población a ser encuestada. Bueno, van a ser encuestados ciudadanos paraguayos que votaron en las elecciones, por eso es una caracterización. Vamos a encuestarle a 30 ciudadanos que votaron en las últimas elecciones. El 50% de estos, o sea, el 30% de estos ciudadanos son del sector campesino, el otro 30% es del sector urbano y el otro 30% son indígenas. Estoy poniendo solamente ejemplos, pero no necesariamente tiene que ser así. El 10% sí o sí de este grupo de personas a ser encuestadas son mujeres, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Que defina al grupo, la población a ser encuestada de tal forma que mi encuesta tenga peso, mi encuesta, que yo no me vaya nomás ahí, bueno, voy a encuestarle a mi compañero de oficina y ya está, ¿verdad? No, tratar de hacer ese ejercicio, ¿verdad? Que sea representativo. Y presentar, lógicamente, el instrumento de encuesta a ser utilizado, o sea, las preguntas y las posibles respuestas. Eso es lo que vamos a presentar en la próxima clase y para eso vamos a usar un PowerPoint para presentar solamente esto, estos 3 elementos. ¿Se entiende? Si alguien no entiende, por favor, tenemos tiempo ahora mismo de preguntar. Permiso, profe. Adelante, por favor. Adelante. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Freddy Ferreira. Mi consulta va, Salve. profe. ¿Podemos utilizar formulario Google para hacer las encuestas? ¿O tiene que ser meramente en lápiz y papel? Se puede usar siempre y cuando cumpla con el siguiente requisito, ¿verdad? Porque justamente lo que vamos a buscar aquí es tener una evidencia, ¿verdad? En todo caso se hace captura de pantalla con los correos electrónicos de las personas, una cosa así, ¿verdad? Las encuestas tienen que ser siempre, las encuestas siempre son anónimas, correcto. Pero ahora por el ejercicio que vamos a realizar, vamos a pedir, fíjense que en la presentación del trabajo, Freddy me dijiste, ¿verdad? Profe. Sí, profe. Bueno, fíjate, Freddy, que a continuación justamente voy a presentar cómo vamos a presentar el trabajo final. En la siguiente clase lo que vamos a hacer es verificar el objetivo general y específico de la encuesta. En el caso de la entrevista es objetivo de la entrevista. Vamos a hacer un breve análisis de la población que vamos a encuestar o vamos a entrevistar, ¿verdad? Y el instrumento que vamos a utilizar. Es decir, todas las preguntas ya vamos a presentar en la próxima clase de tal forma que podamos opinar sobre esas preguntas, ¿verdad? Decir, por ejemplo, bueno, yo creo que la pregunta 1 y la pregunta 5 son similares.
se puede cambiar, se puede modificar, se puede hacer este tipo u otro de pregunta, etc. Eso es lo que vamos a hacer en nuestra siguiente clase. Ahora, luego vamos a aplicar el instrumento. Es decir, vamos a salir a hacer las encuestas. Y ahí, como todo proceso, lógicamente, de presentación del trabajo, vamos a levantar en la plataforma en formato PDF. Pero ¿cómo vamos a presentar? Vamos a presentar en PDF también el instrumento y vamos a anexar al trabajo, vamos a anexar todas las encuestas que realizamos. Es decir, no importa si hicieron en Google Form, digamos, tienen que evidenciar que tienen esa cantidad de respuestas. No el resultado final, sino el formulario de la encuesta, de alguna manera tienen que presentar, ¿verdad? Por eso, lo más sencillo acá es hacer un muestreo rápido, porque son muy pocas personas las que van a ser encuestadas, son 20 personas, se puede hacer un esfuerzo, ¿verdad? No creo que sea demasiado extraordinario para presentar en forma física, ¿verdad? Pero escaneada, no hace falta que traigamos nuestro impreso en el instituto. Acá lo único que pedimos es que presenten evidencias de que efectivamente aplicaron esa grilla de preguntas tanto en la encuesta como en la entrevista. No sé si se entiende así bien, Freddy. Sí, profe, entiendo justamente el tema de la encuesta, como usted dijo, siempre, o sea, la mayoría de las veces suele ser anónima, ¿verdad? Pero ahora usted no da un número exacto de personas, ¿verdad? Tiene que ser sí o sí 20 o puede ser. Entonces va a ser un muestreo probabilístico, ¿verdad? Al menos 20 personas nomás, Freddy. Son poquísimas personas. En el caso de la encuesta, por ejemplo, es muy... Y en el caso de la entrevista, que es la que voy a presentar ahora, solamente al grupo que les toque hacer una entrevista, la tarea va a ser entrevistar al menos a 2 expertos del ámbito electoral. Entrevistar a al menos 2 expertos. Disculpen, acá voy a poner una barra y voy a poner as. Pueden ser expertas también del ámbito electoral sobre uno de estos temas, ¿verdad? Una entrevista puede ser sobre impacto del uso de máquinas de votación en el sistema electoral paraguayo. Una entrevista sobre el impacto de la implementación del voto preferente en la calidad de la representación política. Una entrevista sobre participación electoral de paraguayos residentes en el extranjero. Una entrevista sobre la formación política de los militantes de los partidos políticos. Una entrevista sobre la transparencia de los procesos de rendición de cuentas, ¿verdad? Y acá voy a poner al menos 10 preguntas, ¿verdad? Tenemos que elaborar al menos 10 preguntas que formen parte de esta entrevista. Entonces, acá hay 10 grupos de trabajo, ¿verdad? A cada grupo le va a tocar una de estas tareas y están absolutamente bien claritas las orientaciones. En el caso del grupo que realiza entrevistas, también en la segunda clase, que el próximo viernes va a presentar un PowerPoint con el objetivo general y objetivos específicos de la entrevista, breve análisis de los expertos a ser entrevistados o expertas, preguntas de la entrevista a ser realizadas. O sea, vamos a presentar las preguntas también. Si me toca entrevistas sobre el impacto de la implementación del voto preferente en la calidad de la representación política, tengo que hacer 10 preguntas vinculadas. O sea, yo voy a ir a entrevistarle a un experto con relación al voto preferente y la calidad de la representación política. Entonces tengo que elaborar preguntas vinculadas a este tema para que yo pueda sacar lo más que se pueda, lo más provecho posible de ese experto en torno a ese tema en particular. La presentación también se va a levantar en la plataforma, el trabajo realizado en formato PDF, y también se va a presentar los anexos del instrumento utilizado, y las entrevistas in extenso también se va a presentar en anexo. Ahora, ¿cómo vamos a presentar el trabajo? Fíjense que esto ustedes van a tener como guía, ¿verdad? Que no haya dudas, como generalmente después
preguntan cómo era que teníamos que presentar. Bueno, acá tienen totalmente escrito cómo van a presentar. El trabajo debe ser presentado en formato PDF y debe ser levantado por cada integrante del grupo en la plataforma en forma individual. Para que ustedes tengan una nota, tienen que levantar individualmente en la plataforma, porque eso también es evidencia para la institución, para que podamos evidenciar este curso ante el Ministerio de Educación y Ciencia. El trabajo debe contener los principales hallazgos apoyados con gráficos, tortas, porcentajes, ¿verdad? Y cada pregunta de la encuesta o la entrevista debe ser explicada y analizada al menos en un párrafo. Si yo hice una pregunta de una encuesta, ¿verdad? ¿Te gusta la Coca-Cola? Sí, no. Entonces el 90% dijo que sí y el 10% dijo que no. Hacer un análisis, ¿verdad? Esto evidencia que se puede observar que la mayoría digamos, le gusta la Coca-Cola y que todavía esto prevalece pese a que, etcétera, 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 pese a la incursión de otros productos, ¿verdad? ¿Se entiende lo que quiero decir? A cada pregunta tenemos que necesariamente hacer un parrafito por lo menos de explicativo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a presentar en qué esquema, de qué manera en ese PDF, en ese trabajo final. Va a contener una carátula, lógicamente, con los miembros del grupo, obviamente, ¿verdad? Una brevísima introducción, no les pido que se explayen demasiado, una introducción que presente el tema, el desarrollo, ¿verdad? Que narre un poco lo que ustedes realizaron en el proceso de recolección de datos y presenten esos datos, como estamos colocando aquí, y al final unas conclusiones de acuerdo a lo que desarrollamos hoy en clase, ¿verdad? Ejemplo, agarremos acá un tema, la transparencia, la encuesta, ¿verdad? Percepción ciudadana sobre el nivel de credibilidad de la democracia. La gente sigue creyendo en la democracia pese a que en el punto 3, en la pregunta 3, en donde se puede notar que hay una cierta preocupación en torno a los problemas estructurales de pobreza, a las crisis políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de análisis son muy importantes de colocar en las conclusiones. El formato, la extensión máxima. Fíjense que acá no buscamos algo extenso, sino algo de calidad. No hace falta que sea largo, sino bueno, ¿verdad? Y que sea genuino. Doy énfasis en lo siguiente. El hecho de que el trabajo a veces queremos buscar más la estética que otra cosa. Y lo que vamos a evaluar aquí que sean trabajos genuinos, que demuestren realmente que ustedes hicieron esta experiencia de trabajo de campo y que presenten esos datos de manera genuina, ¿verdad? No, ni siquiera le estoy exigiendo que presenten con lenguaje técnico, jurídico, lo que sea, sino que genuinamente presenten los datos y que realmente sea significativo y que sea una experiencia que les ayude y que les sirva a ustedes para elaborar más adelante otro tipo de trabajo más complejo, ¿verdad? La extensión máxima es de 5 páginas, aparte de los anexos que va a formar parte del documento, ¿verdad? El tipo de letra, Times New Roman, tamaño 12, contexto justificado y espaciado 1.5. No hace falta, vuelvo a repetir, que sea extenso, no hace falta que sea complicado, solamente buscamos la presentación genuina de los resultados a los cuales ustedes llegaron en torno a, en este caso, a la encuesta y a la entrevista. A continuación, esto van a tener ustedes a disposición. Yo puedo colgar esto acá en el... Yo le voy a pasar a Jonathan y Jonathan le va a pasar ahí en el grupo, no se preocupe. Bueno. O en el grupo una plataforma, profe, porque eso termina el Zoom y entonces no graba.
Correcto, esto van a tener a disposición ahora mismo. Le voy a pasar a Jonathan y él va a compartir. Los grupos de hecho ya están compartidos en la plataforma. Profe, me perdí en Sí, una... adelante. el Adelante. grupo va a ser... ¿Usted me escucha, profe? Sí, lo escucho. Adelante, por favor. Va a ser aleatorio, a la gente de informática van a formar o nosotros formaremos nuestro grupo, porque tenemos un grupo anterior que habíamos hecho el trabajo. Esto que... No, ahora yo le voy a compartir el grupo. Ustedes, bueno. Le voy a No va a ser compartir. el grupo anterior entonces. No. Ahora hicimos un nuevo grupo de tal forma a evitar algunos inconvenientes con los cuales atravesaron la experiencia anterior. Ahora les voy a compartir el grupo, no se preocupen. Acá hay una pregunta. Profesor, buenas Sí, tardes. Lilian, adelante, Lilian. Compañeros, yo quiero hacer una pregunta, profesor. Cuando hablamos, en caso de que me toque la entrevista, ¿verdad? Cuando hablamos de experto, ¿puede ser un candidato o un ex candidato de esta elección pasada? Alguien que, claro, la persona ustedes van a consensuar en el grupo. No hay ningún problema en que sea candidato, que pertenezca a un partido político. Eso en nuestro ámbito institucional, académico, por lo menos, es total y absolutamente libre, ¿verdad? Ustedes van a consensuar eso. Pero tiene que ser alguien que pueda ayudarles a responder todas esas preguntas, ¿verdad? Con una cierta solvencia de conocimiento, ¿verdad? Solamente eso, ¿verdad? Puede ser un candidato, puede ser un técnico, puede ser una persona que esté trabajando en el ámbito electoral, puede ser un abogado, puede ser sencillamente un técnico, un funcionario que tenga muchísima experiencia, alguien que tenga, que sea bastante leído, que tenga experiencia jurídica sobre el tema, alguien que tenga una experiencia política, ¿verdad? Depende de ustedes. Ustedes van a consensuar eso, esa persona, ¿verdad? Nosotros no le vamos a indicar qué personas. Va a quedar total y absolutamente a criterio de ustedes. María José Cardoso levantó la mano. Adelante, por favor. Perdón, profe, eso se quedó nomás de hace rato. Correcto. Acá veo Natalia Arce pregunta, dice, al presentar o alzar el trabajo en la plataforma debe ser el trabajo grupal o el trabajo de la pregunta que cada uno le tocó realizar. El trabajo es grupal. Ahora justamente le voy a presentar le voy a presentar los grupos para que ustedes puedan tener los grupos están en la plataforma, ¿verdad? Y también entiendo que se va a compartir en el grupo ahí de WhatsApp, de tal forma que ustedes tengan, a ver, ¿por qué me dice Johnny? Ya compartí, dice Jonathan, así que ya subí la lista al grupo, ya compartí, ahí entonces ya van a tener. Profe, una consulta. Sí, adelante. Ahí en la parte que usted estuve leyendo el tema de entrevista, dice 2 expertos. Sí. O sea, esas preguntas o sea, el tema que nos pasó, tenemos que buscar 2 expertos, o sea, escuchar a 2 personas entrevistarle de un mismo tema para hacer un comparendo de cómo manejan el tema, ¿verdad? ¿Es así o me equivoco? Quiero que me corrija, profe. Así mismo es. Ana sos, ¿verdad? Sí, profe. Ahí está, Ana. Así mismo, Ana. En el ojo le diste. La idea es comparar un poco dos perspectivas, ¿verdad? Pueden ser perspectivas similares, ¿verdad? A veces no sabemos si uno va a tener una perspectiva y el otro, pero la idea es que tengan dos perspectivas sobre un mismo tema, ¿verdad? Y que eso ustedes puedan comparar, ¿verdad? Que puedan, y hacer una conclusión de todo lo que pudieron, digamos, pueden observar a través de la recogida de datos. Ustedes se van a dar cuenta que la recogida de datos le va a cambiar muchas veces la perspectiva que tienen o le va a confirmar una perspectiva que ustedes mismos tienen, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, la importancia que tiene el hecho de que puedan entrevistarle a 2 personas distintas, ¿verdad?
A ver, voy a ver si puedo compartir. Me dice Jonathan que ya se compartió en el grupo. Acá. De todas maneras, solamente a grosso modo, ¿verdad? Para entender un poco cómo viene la dinámica. Acá están todos ustedes distribuidos en cada grupo. Solamente por poner algunos ejemplos. Dice grupo 1. Bien, voy a poner más grande. Grupo 1 está el tema. En el caso grupo 1 va a ser encuesta de percepción ciudadana sobre el uso de máquinas de votación. Tienen las orientaciones, cómo van a hacer este proceso, qué es para lo que van a hacer, qué es lo que tienen que elaborar para la siguiente clase, ¿verdad? Y así sucesivamente. Todo está bien explicado, digamos. De todas maneras, estamos abiertos a las preguntas, lógicamente. Y en el grupo 1 va a estar César, Antonio Acosta, Óscar Aguilera, Rocío Analí Aguinagal de Rojas, Juan Aldama, Juanita Celeste Alfonso, Natalia Almirón, Alcides Amarilla, Elena Aquino, Ruth Natalia Aranda, Natalia Arce, Eldel Rubén Arce, perdón, Cintia Noemí Balbuena, María Andrea Vareiro y Nelson Ariel Vareiro. Y así, cada grupo tiene sus integrantes. El grupo 2 le va a tocar encuesta sobre nivel de satisfacción ciudadana con los resultados de las últimas elecciones generales, ¿verdad? Ahí está Rosana Barrios, Jerry Barrios, Norma Benítez, Felipe Benítez, Carlos Alberto Benítez, Norma Benítez, Ana Benítez, Brígida Bertoni, Fátima Caballero, Larisa Caballero, Mirna Cabral, Fabio Cabrera, Vicenta Cabrera, Elena Cáceres Corrales. Y así sucesivamente. Está el grupo 4. Están todos los grupos distribuidos ya con sus temas respectivamente. Y este documento que yo le acabo de presentar, que son las orientaciones del trabajo, también van a tener a disposición. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda. ¿Está todo claro? ¿Están claras las orientaciones? ¿Sabemos que vamos a presentar el próximo viernes? ¿Sabemos cómo vamos a hacer el proceso de elaboración de encuesta y entrevista? Todo lo que esté a nuestro alcance, profesor. Yo les adelanto que, para bajar un poco los decibeles, ¿verdad? No estamos buscando un trabajo complejo, no estamos buscando, no es un trabajo demasiado complicado. Si nos ayudamos entre todos, se puede hacer fácilmente sin que nadie se estrese. Se puede cumplir con los plazos establecidos, es decir, para el próximo viernes sencillamente estamos pidiendo un PowerPoint donde ustedes presenten ya los objetivos de la encuesta o la entrevista, las preguntas, etcétera, etcétera. Solamente la presentación de tal forma que yo pueda revisar y podamos decir, bueno, me parece que esta pregunta se está repitiendo, me parece que puede ser enfocado mejor, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen listo su encuesta y lista su entrevista como para ya salir a hacer la recolección de datos. Y a partir de la recolección de datos, lo único que vamos a hacer es juntar todo lo que acumulamos y ordenar, ¿verdad? A la pregunta 1 tenemos esta respuesta, a la pregunta 2 esta respuesta, a la pregunta 3 el proceso de tabulación que le dicen. Y a cada pregunta vamos a hacer un pequeño comentario nada más. Y al final vamos a sacar una conclusión o PAU-PP, como se dice, ¿verdad? No hacer algo demasiado complejo. Lo que se busca es un trabajo genuino. Acuérdense de eso, ¿verdad? No copy-paste, no chat GPT, no algo demasiado elaborado, algo muy técnico, sino algo genuino, algo sencillamente practicar cómo aplicar este tipo de técnicas, por ejemplo, ¿verdad? Que nos va a servir para realizar otros tipos de trabajo
probablemente más elaborados, ¿verdad? Más adelante. ¿Se entiende bien entonces las orientaciones? Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco muchísimo, muchísimas gracias por Profe, no te vayas, profe. ¿Te adelante, acordás? sí, adelante. Sí, está todito claro para la tarea. Con referente a la anterior es lo que no, porque nosotros alzamos, no se rechazó, se envió, entonces, esa partecita nomás, profe, y tenemos pendiente todavía nuestro grupo. Sí, Yo escribo en el las chat del las calificaciones se atrasaron, ya están de hecho, ¿verdad? Ya entre lunes y martes deberían ya tener ustedes retorno. Hubo un pequeño atraso, ¿por qué? Porque no se, de parte nuestra, por lo menos de la cátedra, no podemos pasar un informe incompleto. Había compañeros que, digamos que hicieron trabajos que yo les volví a devolver, ¿verdad? Para que puedan volver a realizar, ¿correcto? Entonces, ya sí, porque tenía un fecha poco de de tiempo, vencimiento, por hora y tanto, todo, profe. ¿cómo? No, porque tenía fecha de vencimiento, digo. Claro, claro. No Entonces, sabíamos que se alargó. no se alargó. Sencillamente había grupos a los cuales yo hubo 2 grupos a quienes le hice una devolución. Entonces tuve que esperar a esos compañeros que me entreguen para que yo pueda entregar la planilla de calificaciones ya a la coordinación académica, que ya está a disposición, ¿verdad? Está ya a disposición, que probablemente entre el lunes y martes ya va a estar a disposición de ustedes, ¿no? Pero ya está hecho ese camino, Vicente. Quiere decir, profe, no, que no tenemos, porque no sabíamos lo que hubo de evolución, porque esos datos no sabíamos. Yo pensé que Si el trabajo estaba ok, no había devolución, ¿verdad? Claro, ahora me entero. Dale, profe, genial. Muchas gracias y feliz fin de semana. Nosotros tenemos lindo fin de semana. Vamos a acordarnos de usted. Disfruten mucho, cuídense y Igualmente, abrigarnos. buen fin de semana, abrigarse y bueno, muchísimas gracias por participar. Nos vemos el próximo viernes. Chao, Gracias a chao. usted, profesor. Gracias, profe. Hasta luego.